Innovación y cambio tecnológico. A lo largo del trabajo vamos a explicar en primer lugar una introducción respecto al I+D+I, en segundo lugar los indicadores de la innovación tecnológica, en tercer lugar las implicaciones de la debilidad tecnológica y finalmente una conclusión. El I+D+I es un acrónimo que corresponde a la suma de tres conceptos: investigación, desarrollo e innovación. Concretamente, la investigación es el incremento del conocimiento científico tanto en productos como en servicios. Se trata de una indagación con el objetivo de descubrir nuevos conocimientos y lograr una mayor comprensión tanto en el ámbito científico como en el ámbito tecnológico. El desarrollo. Se trata de una evolución económica que da lugar a mejores niveles de vida. Y finalmente la innovación consiste en, por una parte, crear algo nuevo y por otra parte mejorar algo que ya existe para hacerlo más eficiente. El nivel de actividad de I+D+I en un país se puede calcular mediante la proporción de su gasto con el Producto Interior Bruto, es decir, el PIB. Además, se puede separar el gasto en gasto público y en gasto privado. El I+D+I en la empresa y en la administración. El I+D+I es un aspecto fundamental para el crecimiento y el desarrollo de una empresa. Esta apuesta nunca debe considerarse un gasto para la empresa, sino una inversión necesaria y rentable. La apuesta de las empresas por crecer mediante el I+D+I ha llevado a la Administración a fomentar esta actividad a través de una serie de beneficios fiscales para las empresas, mediante unos instrumentos de política tecnológica. Estos instrumentos principales de la política tecnológica son las ayudas directas o los créditos blandos. Por otra parte, es evidente la relación indispensable entre la capacidad de innovación de una empresa y su competitividad. Esta capacidad de innovación es la encargada de marcar la diferencia entre las compañías que son capaces de estar a la cabeza de los índices de competitividad y las que no son capaces. Ventajas del I+D+I en las empresas. El sector empresarial encuentra grandes ventajas en la apuesta por el I+D+I como fórmula para su crecimiento. En primer lugar, permite reducir costes, ya que se incrementa el valor añadido de sus ofertas y genera competitividad. En segundo lugar, favorece la internacionalización de las empresas, lo que puede suponer un gran apoyo durante las fases de crisis en los mercados nacionales. Y en tercer lugar, como ya hemos mencionado anteriormente, supone una serie de ayudas públicas, deducciones fiscales e incluso mejor acceso a la financiación privada. ¿Por qué es importante invertir en I+D+I? Podemos encontrar cuatro principales motivos. En primer lugar, mejora la reputación de la marca, es decir, mejora la percepción que se tiene de la compañía por parte de los inversores y de los clientes. En segundo lugar, supone una apertura de nuevos mercados. Otra razón que explica la importancia de su inversión es el incremento de la productividad. Estos tipos de proyectos permiten ofrecer productos y servicios de una calidad superior con unos costes más inferiores. El último motivo de la importancia de estos proyectos son las desgravaciones fiscales. Las administraciones proporcionan a las empresas que contribuyen a la investigación y el desarrollo importantes desgravaciones fiscales, ya que este tipo de inversiones favorecen tanto a la marcha de las propias empresas como a la marcha de toda la sociedad. Indicadores de la innovación tecnológica. En este apartado procedemos a analizar la evolución del gasto en I+D+I en España, tanto público como privado, y además realizamos un análisis comparativo del gasto español con los países miembros de la UE 15. A continuación explicaremos los planes que se han ido aprobando a lo largo de los años. La investigación y el desarrollo en la innovación tecnológica se habían caracterizado en España por presentar una evolución poco satisfactoria, lo que supuso la necesidad de llevar a cabo una serie de atractivos. Por esta razón, se aprueba en 1986 la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, más conocida como la Ley de la Ciencia. El plan establece los grandes objetivos en investigación científica y tecnológica y los medios para su desarrollo. En 2003, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, lo que supone el eje estratégico de la política española de I+D+I actualmente en vigor, siguiendo los compromisos adoptados en el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000. Por otro lado, el Gobierno español aprobó la Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación, más conocida como Ingenio 2010.
El programa Ingenio 2010 pretendía aumentar la inversión en I+D+I hasta el 2% del PIB en 2010 y que sea financiada en un 55% del sector privado. A continuación, realizamos una breve explicación sobre el gasto total en I+D+I en España. España se manifiesta incapaz de aproximarse a las metas que se marcaron en la Agenda de Lisboa en el año 2000. Concretamente, el objetivo fijado del 3% de inversión respecto al PIB, España apenas se había acercado al ratio del 1%. Dada la necesidad de solventar este déficit, el gobierno español presentó el mencionado programa Ingenio 2010. En el presente gráfico observamos que a lo largo del periodo histórico el pico más elevado se encuentra en el 2010, evidentemente fruto del Plan Ingenio 2010, en el cual contemplamos un gasto total del 1,4% del PIB. No obstante, este valor se encuentra muy por debajo del objetivo establecido del 3% en Lisboa. A partir del 2010 se atestigua un ligero descenso que concluye en 2016, volviendo a aparecer un crecimiento que se vuelven a situar los valores en el 1,4% del PIB en 2020. Evolución de la inversión en I+D+I pública en España. Podemos apreciar el creciente peso de la I+D+I dentro de la aportación del Producto Interior Bruto español. Es por ello que las diferentes políticas de la administración pública van encaminadas a hacer que la I+D+I sea un punto clave para la competitividad de la economía española en los actuales mercados globalizados. Tal y como observamos en el gráfico, podemos contemplar una subida constante durante los 10 primeros años y una repentina subida en 2017. No obstante, las cifras españolas rondan alrededor del 0,2% del PIB. Por lo tanto, se encuentra muy lejos del 3% establecido en Lisboa. Por otra parte, contemplamos cómo la crisis ha afectado a la I+D+I en términos mínimos, ya que si se tiene en cuenta el incremento del 0,1% en 2010 respecto del año anterior, se pone de manifiesto que el futuro de la I+D+I apenas se ve afectado por la crisis. Buenos días, yo soy Carla y hoy os voy a empezar hablando sobre la evolución de la inversión en inversión más desarrollo e innovación en el sector privado. La inversión que está financiada por el sector privado es a todas luces insuficiente en España. Sin embargo, en los últimos años ha intensificado tanto su nivel de gasto como su porcentaje total. Al igual que en el sector público, en el sector privado también encontramos un crecimiento en los últimos años. No obstante, durante los años sucesores a la crisis se da un estancamiento que se solventará a partir de 2015. En definitiva, el gasto en inversión más desarrollo e innovación es muy inferior en España en comparación con el resto de países europeos, debido principalmente al reducido esfuerzo de las empresas españolas en invertir. Entonces, es el sector público quien sostiene la investigación en nuestro país. En cuanto a la inversión en inversión más desarrollo y en España, se diferencia el sector público y el sector privado. El sector público sostiene en gran medida la investigación de este país, superando la media europea en gasto público destinado a investigación y desarrollo. En cambio, el sector privado tiene un porcentaje reducido del esfuerzo de las empresas españolas en invertir en inversión más desarrollo e innovación. En cuanto a la comparativa internacional, observamos que en los países de la Unión Europea la inversión en inversión más desarrollo e innovación ha sido relativamente estable, sin embargo, a una distancia considerable de la que se produce en Estados Unidos y Japón, los principales competidores. Destaca el caso de Austria, ya que la media de su ratio de inversión consigue superar al resto de la Unión Europea y es cercano al de Japón. También se destaca la trayectoria de Alemania y Finlandia. El caso de España es diferente. Su nivel de inversión es más bajo que la media europea. Además, el estudio European Innovation Scoreboard 2005 coloca a España en el puesto 16 de entre los 25 y sitúa en la categoría de los países perdedores de posturas en materia
de innovación y es considerada como un país con poco espíritu emprendedor en lo referente al gasto empresarial, en inversión más desarrollo e innovación y a tasas de patentes. Por el contrario, las administraciones públicas tienen un mayor peso en el caso español. En el caso de las universidades, la diferencia se aproxima a un 10%. El sector privado desempeña un papel mucho más representativo en el gasto de inversión más desarrollo e innovación en Europa que en España. En cuanto a las implicaciones de la debilidad tecnológica, el desarrollo de la tecnología ha acompañado al proceso de ensanchamiento del tejido empresarial innovador, el cual se ha visto afectado por la época franquista, que precede el actual periodo constitucional, puesto que la etapa de autarquía retrasó tanto la importación tecnológica como los instrumentos para la investigación de esta nueva rama. Además, la posterior crisis de los 90 posicionó a España en un país menos desarrollado tecnológicamente en comparación con el resto de países europeos. Las políticas tecnológicas en España son insuficientes, lo que provoca una reducida asignación de recursos. Esto hace que existan pocas empresas innovadoras. Por otra parte, la debilidad tecnológica implica que los resultados de estas empresas sean insuficientes para atender las necesidades del sistema productivo. Todo ello desemboca en una dependencia de las tecnologías importadas, que aunque posibilita el acceso a las tecnologías para una producción eficiente y con ello se favorece el crecimiento, también impone restricciones de competitividad de las empresas. A modo de conclusión, podemos decir que en España es un país con un porcentaje de inversión más desarrollo e innovación reducido, que le posiciona en un lugar inferior a la media europea. Además, destaca que la I+D+I es más apoyada por el sector público que por el sector privado. No obstante, España poco a poco va en aumento en cuanto a su inversión en I+D+I. Muchas gracias a todos.